¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos este segundo o capítulo 1, como queráis verlo, de Rujamar Talks. Ahora sí, Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Oye, es un placer seguir con esta cadena de podcast que tenemos aquí, porque además venimos con invitados top, ¿eh? Yo creo que Rubén, aquí vamos a dejar el listón muy alto, ¿eh? Para los siguientes capítulos. Está teniendo un éxito enorme. A mí lo que me dicen la gente Rujamar de marketing, porque yo le sigo poco las redes sociales y creo que la invitada de hoy también la sigue poco, pero por lo que nos dicen, pues está teniendo mucho éxito y muchas visitas, y sí que es cierto que mucha gente me dice, ¡joder, qué bien has estado, tal, esto, tal! Pues mira, no sabía esto. O sea, yo creo que lo estamos encauzando por el camino que queríamos. Y además no solo de invitados, sino también, por ejemplo, hoy trataremos una temática que es muy importante, como el bienestar animal. Es eso, ¿no? Que hablamos también de temas que importan al sector, incluso a gente fuera de él, ¿no? Para la gente que se quiera interesar. Entonces, Rubén, un poco para romper el hielo, como digo, para un poco entrar en la temática, vamos a hablar primero de Rujamar, porque en Rujamar habéis hecho muchas cosas por el bienestar animal. Y empezamos pues ese año 2017, cuando dais el paso de pasar toda producción a 100% libre de jaulas. Un día te levantaste y dijiste, esto tiene que ser así. Sé que muchas veces lo has hablado, pero yo de verdad aún lo leo y me cuesta creerlo. Digo, como una persona, qué ímpetu para hacer ese cambio, ¿no? ¿Cómo viviste esa experiencia? Bueno, esa experiencia, como ya he dicho en muchas ocasiones, que es repetirnos, pero para el que no me ha escuchado anteriormente, me vino a la cabeza porque llevaba 3-4 años viajando por Europa para buscar diferentes proyectos en mi crecimiento en número de aves, y me di cuenta que había una tendencia en los países nórdicos que estaba ya empapando a Alemania de lleno, estaba tocando ya Francia, Bélgica y el norte de Italia, y que yo estaba convencido que eso iba a llegar a España, y que era el cage free, que era eliminar las jaulas. Eso aquí en España era impensable entonces, porque acabábamos de hacer en el 2018 una reforma sobre bienestar animal en jaulas enriquecidas, con mayor espacio para 750 centímetros ave, con asaladero, con tal. Entonces, cambiar radicalmente después de 2012 hacer las inversiones a yo en el 2017 que se me ocurre eliminar lo que acababa de aprobar legalmente Europa para España, que es las jaulas enriquecidas, pues fue un poco rompedor. Y para mí, yo no lo hice, que también lo he dicho en varias ocasiones, yo no lo hice porque a mí algún supermercado me dijese, oye Rubén, haz este artículo que te lo vamos a comprar a mejor precio, o... Porque de hecho no fue así, de hecho, ¿no, Rubén? No fue así. Eso yo lo cambié porque tengo la creencia absoluta de que una gallina no debe vivir enjaulada. Entonces me aventuré a hacerlo, se me fue la pinza, esto lo dije en Panamá, el 2017, en unas charlas que estábamos allí. Dije que en 31 de diciembre de 2018 las quitaba, y luego fue en junio de 2018, y tuve 6-8 meses muy complicados porque yo metí en la cadena de suministro un artículo que ese artículo no se comercializaba. Entonces, hasta que convencimos a otros productores para que así lo pudiesen también producir, para ser atractivos para un supermercado, pues pasé ahí 6-8 meses un poco fastidiado, y luego pues el fruto de eso es que Rujamar, ese fue el primer salto que dio sobre bienestar animal, y todo ya ha ido encadenado a preocuparnos principalmente por nuestras gallinas, y luego buscar la máxima rentabilidad como empresario que soy. Es que te lo comentaba precisamente eso, porque tú en otro podcast nos comentaste que ese cambio no fue ni mucho menos por algo económico. De hecho, te dieron problemas a algunos supermercados porque ese producto no era algo estándar dentro de la cadena de suministros, y tuviste, bueno, yo creo que te sentiste un poco solo, ¿no? Supongo que ese periodo después de hacer el cambio, pero bueno, ya vemos que es una tendencia que cada vez más productores han ido cogiendo, ¿no? Sí, ahora estamos en 2025 y las cosas se ven desde una manera 7 años después, 8 años después. Para mí eso fue un shock hacerlo, porque yo me vi más solo que la una, me vi con un artículo que nadie me compraba porque no existía aquí en España, y lo pasé francamente mal hasta que lo pude comercializar. Luego empezaron a sumarse productores conmigo, empezaron a implantarlo. El primer supermercado que lo implantó fue Lidl, luego fue Aldi, luego Ahorra Más, luego Dinosol. O sea, fueron varios supermercados que lo fueron implantando, el 100% de libre de jaulas, y ahí nosotros pues hemos liderado siempre esa tendencia y queremos seguir liderándola. Pues aquí está, ya vemos que bienestar animal, a veces no hablamos de conceptos y demás, pero al final
cuando se hacen las cosas se tratan de decisiones que al final suponen su riesgo, pero al final es una visión a futuro y ya vemos que en Rujamar desde 2017, que me decías 8 años, parece mentira que pase el tiempo tan rápido, pues sí, es un cambio que supuso también para la empresa importante, que también supongo que un desembolso económico importante, y para ello hoy hemos traído una persona, y quiero que de esto también paso, Rubén, que vamos a ver desde otro punto de vista qué opina, también para todo el sector. Ya veréis que esta es una entrevista o tertulia que yo creo que muchos querrán escuchar, porque al final no se ha dado muchas veces este caso, y la verdad para mí es un auténtico placer estar hoy con vosotros. Y Rubén, por favor, preséntala para que podamos conocerla. Antes de conocerla, que la conozcáis, pues quiero decir que yo se lo propuse a María Moreno, ¿vale? Que es la directora general o la jefa de Compassion y World Farming en España. Ella, sin dudarlo, pues me dijo que sí, que Rubén, por supuesto, que colaboro contigo y no me importaría, que se lo agradezco un montón. Y creo, como tú bien dices, que la perspectiva que nos pueda dar ella de su visión sobre el bienestar animal y sobre la situación actual, sobre lo que viene, lo que ha pasado y todo, pues creo que va a ser súper enriquecedora para muchos ganaderos españoles. Así que, María, por favor, siéntate con nosotros. Bienvenida. Gracias, María. Mira, sí. Ponte cómoda. ¿Estás en tu casa? ¿Cómo estás, María? Muy bien, gracias. La verdad es que para mí, ya te decía, es un placer tenerte hoy, porque muchas veces cuando tratamos de, en tu caso, por ejemplo, de Compassion, que a veces pues, los productores tienden como a endemonizar, ¿no?, las figuras que hay detrás, es un placer tenerte hoy, que vean que eres una persona normal y poder escucharte y al final hacer un debate sano, ¿no, Rubén? Tú también como productor del sector, que podamos un poco compartir el punto de vista y sacar una tertulia enriquecedora para cualquier persona. Yo he de decir, María, que con tu antecesora, con Elisa Bianco, tenía una muy buena relación y aunque no coincidíamos en algunas cosas, pero sí que coincidíamos en casi todo. Y contigo no he hablado tan profundamente, va a ser nuestra primera vez que hablamos profundamente y a lo mejor nos sorprendemos, pero yo creo que es una asociación con la mentalidad muy abierta y que lo que opinan sobre lo que es el bienestar animal y el sector, pues casa en gran parte con lo que opina Rujamar. Pero vamos a verlo. Pues María, cuéntame un poco cuánto tiempo llevas en Compassion en World Farming, como decía Rubén, cuál ha sido tu trayectoria también en el sector, si también has estudiado veterinario, cuéntame un poco cómo es tu experiencia. Bueno, pues yo soy licenciada en química. Hice la licenciatura en química por la Universidad de Cádiz, pero durante la carrera hice varias estancias en el extranjero en las que empecé a especializarme un poco más por el sector agroalimentario. Ahí empecé a interesarme mucho más. Y de hecho, cuando acabé la carrera, empecé trabajando en un centro de investigación agroalimentario, que yo creo que de ahí fue cuando realmente empecé a trabajar como project manager en proyectos europeos que trabajaban sobre todo con productos elaborados. Productos cárnicos. La mayoría de proyectos iban encaminados pues, a temas de envasado, de pruebas de diferentes aditivos, conservación, etcétera. Pero a partir de ahí, a partir del producto cárnico, como que yo me fui interesando cada vez más en un eslabón, ¿no?, cada vez más atrás de la cadena. Y entonces de ahí fue cuando pasé a formar parte del IRTA. Estuve trabajando en el IRTA durante casi 4 años. Y allí, pues bueno, tengo que decir que trabajé con los mejores, ¿no? Estaba el Departamento de Bienestar Animal, que estaba ubicado en el centro de Moneix, y pues allí este equipo de Bienestar Animal ha sido pionero en España y referente en Europa, y yo tuve la suerte de formarme con ellos, ¿no? Y entonces ahí pues empecé a conocer mucho más el mundillo de las granjas, de los mataderos, y empecé a trabajar en temas de bienestar puramente dicho, estudiando comportamiento de distintas especies y tal. Tengo que decir que mi principal especie y pasión fue el porcino, siempre, o sea, ha sido lo que más he trabajado. Después hice algo de avicultura, gallina de puesta y pollo de engorde, porque ya en el IRTA empezaban a trabajar de manera innovadora, sobre todo temas de aturdimiento eléctrico, en matadero y tal. Y bueno, luego para complementar, hice un máster de ganadería en el que conocí también práctica de otras especies, que también me gustó mucho, pequeños rumiantes, que fue también bastante nuevo para mí, pero que me gustó mucho. Y luego, pues desde el 2015 estoy trabajando en
Trabajo temas de bienestar animal en asociaciones primero estuve en una asociación que trabajaba más a nivel nacional, que tenía sede en Cataluña. Ahí estuve 6-7 años y ahora llevo pues casi 4 en Compassion. Y tengo que decir que para mí fue un salto, o sea, ha sido como una evolución que ha sido bastante natural, porque además ahora yo en Compassion siento que mi trabajo está muy en línea con lo que son también mis principios, ¿no? Y como yo veo que deberían ser las cosas, entonces eso me facilita mucho. Y en Compassion, María, ¿cuáles son tus funciones? ¿Qué sueles hacer dentro de la asociación? Pues mira, yo mi rol, digamos, se llama Food Business Manager en España yo estoy bajo el paraguas de la internacional, pero mi programa se llama Food Business, y entonces nosotros lo que hacemos es fundamentalmente trabajar con empresas del sector, empresas de todo tipo, y trabajamos en todos los niveles de la cadena de suministro, desde el ganadero hasta el minorista. Y trabajamos pues en proyectos que pretenden evoluciones, cambios, progresos, transiciones, como quieras llamarlo, para implementar mejoras de bienestar, normalmente casi siempre en granja, y que eso pueda ser digamos, una simbiosis beneficiosa para ambas partes. Nosotros buscamos que se mejore la vida de los animales, pero también buscamos que la empresa pueda diferenciarse, que pueda sacar rédito, que pueda ser pionera en un tema que realmente consideramos que tiene un gran impacto a todos los niveles, no solo sobre el animal. Y tú, Rubén, me comentabas que también ya tenías contacto con su antecesora, o sea, ya entiendo que ese vínculo lo tienes desde hace años ya con la asociación. Sí, hicimos buenas migas por varios proyectos, uno en particular en el cual fuimos los dos, más allá que yo, los que impedimos que la alianza, que llamáis, ¿no?, a todas las asociaciones animalistas, ¿no?, que estáis. ¿Se llama así, asociación animalista? Yo creo que tú te refieres a la Open Wing Alliance, ¿no? ¿Puede ser? Pues algo que es de como, eso. sí, es No como sé. una alianza internacional por el bienestar de la avicultura. Pues sí, en el 2018, 2019, 2020, cuando se empezaron a hacer en España, en Italia, en Francia principalmente, las granjas sin jaulas, se puso un sistema que se llamaba Combi. Combi, que era como un híbrido, que no era ni la jaula ni era el suelo, y que te podría servir como jaula y como suelo. Pues esto, desde la alianza que acabas de pronunciar muy bien, que yo no sé decir también, pues desde esa alianza lo que querían promover y lo que querían aprobar era que ese sistema no fuera considerado como sistema alternativo. Entonces, Elisa Bianco, su compañera, y yo, porque se lo dije, Elisa, tenemos un problema aquí, como desde la alianza que hay en España 12, 13 millones, o sea, en España, Italia y Francia había 12, 13 millones de plazas puestas. Como este sistema no lo consideréis como jaula, vais a hacer una putada al sector enorme. Dice, ¿en qué podemos hacer? Digo, pues vamos a buscar, vente a Rujamar y buscamos la forma de cómo podemos solucionarlo para que este sistema, con las modificaciones que haya que hacer, que se pueda considerar como alternativo. Entonces, ella principalmente, porque es una gran entendida de la avicultura, y yo pues hice lo que pude con ella, pues vimos que eliminando las puertas para evitar la posible trampita española, italiano-francesa, de decir en un momento las encierro, puertas fuera, la separación de los tabiques fuera, para que la gallina se pueda mover por el sistema, y luego colocar una especie de nidales como más protectores para el animal. Con esas 3 medidas consideró la alianza que si se hacen de una manera certificada con llegado el momento, si ellos consideran que tienen que ir a verlo, que se dejes acceso para ir a verlo, que se cumplen, pues con esas medidas, los sistemas que iban a ser considerados como no alternativos, el combi y el híbrido, pues lo conseguimos. Creo que eso fue una cosa muy buena para el sector, y de ahí, pues a lo mejor de ver esa forma de trabajar tan consentido y tan bien hecha, pues la que me llevó a tener tan buena relación con Elisa y con Compassion y World Farming. Pues mira, si os parece, hablamos un poco de los modos de producción dentro del sector de puesta, vuestra opinión y demás. Os tengo que decir que el primero nos dimos cuenta que hay mucha gente también fuera del sector, que al final el huevo, como lo consume todo el mundo, que mucha gente fuera del sector también en todo ese tipo de podcast, así que
En breve resumen, porque a veces hay gente que no lo sabe, los tipos de huevo, tenemos 4 tipos, ¿no? En jaula, en suelo, camperas y ecológicas. Ahora mismo en España, si no me equivoco, corregidme si me equivoco, tenemos casi la mitad en jaulas, pero bueno, son años que normalmente estamos en la transición que muchas empresas como Urujama están pasando a sistemas alternativos o en suelo o en campero. Yo, María, te quiero preguntar, para empezar, ¿tú cómo ves ahora mismo a corto o medio plazo esta transición? ¿Crees que en unos años habrán más empresas que apuesten por el cambio a sistemas más en suelo o en campero? ¿Crees que será por una presión regulatoria o porque más productores, como el caso de Rubén, se sumarán a este tipo de iniciativas? Pues mira, yo creo que como estabas diciendo antes, creo que el sector avícola en España... Sí, ahora en España, sí, perdón, sí, no te lo he dicho. Sí, no te preocupes. Se ha movido bastante. Creo que en los últimos años ha habido bastante progreso. Si no me equivoco, creo que ya están en sistemas alternativos la producción global ya es casi un 70%, o sea que todavía hay mucho por hacer, pero se ha movido mucho. Y creo que obviamente en este momento y aún a día de hoy todavía queda espacio para empresas, pues eso, que quieran ser pioneras, que quieran tener una iniciativa voluntaria, ¿no? Para colaborar con nosotros, como te comentaba antes, también sacar un beneficio y un valor adicional de ese producto, porque al final es algo que se está empezando a valorar y cada vez más y que además se demanda. Pero por otro lado, creo que la presión regulatoria, eso es, bueno, creo que eso va a suceder, sí o sí. No se sabe, quizás sea una cuestión de que no sabemos cuándo va a llegar exactamente, cuánto va a ser, porque también ahora en la Comisión Europea, bueno, no sé si conocéis que... se hizo, Compassion fue promotora en el 2020 de lo que era una iniciativa ciudadana europea en la que se recogieron firmas de toda Europa. Es 1 millón de firmas, si no me equivoco, ¿no? Para que... Sí, 1.400.000, casi 500, para que, bueno, a partir del millón se valoraba y tiene, digamos que es vinculante para la Comisión Europea. Entonces la Comisión Europea tuvo que dar respuesta a esa iniciativa y la respuesta fue que se comprometió a hacer una revisión de la legislación y a tener en consideración el tema de la prohibición de las jaulas, ¿vale? Extendido a todas las especies que se producen en jaula. Esa respuesta, digamos, esa promesa se ha ido demorando un poco, pero ahora vuelve a estar sobre la mesa. Ahora, además, en un proceso que fue una de las cosas por las que yo contacté con Rubén hace poco, porque hay una consulta pública que ha abierto la Comisión para recopilar información y datos de empresas y de todos los actores que pueden influenciar en este cambio legislativo, ¿no? Y quiere recoger datos y quiere recoger evidencia. Entonces nosotros desde Compassion, por ejemplo, estábamos promoviendo, que ahí fue el objetivo, por supuesto pensamos en Rojamar porque son los primeros productores de huevo alternativo en España, y entonces lo hemos presentado a la Comisión como diciendo, mira, esto es una empresa que fue pionera, que lo ha conseguido, que tiene toda su producción en alternativo, que esto es viable, que es comercialmente, porque la Comisión lo que necesita también son esas experiencias corporativas positivas, ¿no? En las que poder basarse. Pero sin duda creo que va a ser que va a llegar a estar regulado. Quizás en el sector avícola diría que lo que se espera es que los tiempos de las moratorias sean los tiempos más cortos, porque también es el sector de que ha ido más avanzado, ¿no? El que más ha transicionado a sistemas alternativos. Y yo estoy convencida, bueno, y lo que hemos pensado siempre, ¿no? Que hay que creer en el proyecto, pero que también cuanto antes uno se ponga las pilas y cuanto antes te adelantes a este cambio, más posibilidades de éxito y de supervivencia, ¿no? Oye, Rubén, ¿y tú cuando hiciste el cambio que estamos hablando ahora, ¿te has sentido menos solo que al principio? Hay mucha gente que te ha preguntado, ¿ves realmente un cambio en el sector? ¿Ves un cambio real? Porque muchas veces hablamos, ¿no? de transición, de demás. Pero hay muchas veces que cuando hablamos de transición, no sé si estás de acuerdo conmigo, a veces como que la palabra se diluye, ¿no? Porque sí, transición, pasan los años. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿tú realmente ves un cambio? Sí. Hay un cambio, ahora mismo, como bien dice María. Yo no sé si llegamos al 70% aquí en España, pero vamos, más de un 55% me consta que sí, pero se está cambiando muy rápidamente y sí que hay un cambio que es muy de agradecer para el sector, porque una cosa que defiende María y que yo la llevo defendiendo también desde hace muchos años, pues se está consiguiendo. Y luego los productores verán
que producir en producción alternativa en aviarios nada tiene que ver con la jaula. Hace falta más mano de obra, las producciones son un poquito menores, lleva más complicación todo, es todo un poquito más caro, pero bueno, el consumidor final también lo tiene que valorar y al final que valga un poquito, 20-30 céntimos más que lo que cuesta producir una categoría que otra y que se ponga. Pero ahora yo sí que veo un cambio, pero a ver, no porque haya cambiado la mentalidad de la gente. Hay un cambio porque hay una imposición de las grandes superficies y desde Europa donde hay que eliminar las jaulas, ¿vale? Y yo esto es muy bueno que eso se haga y es muy bueno que los principales productores españoles principalmente son los que tenemos que tirar. Yo ya lo tiré, yo ya tiré para adelante y ahora mis compañeros que tiren para adelante para hacerlo. Es muy bueno que se haga, pero no es por repetirme, ¿vale? Que a veces queda como muy, joder, pero es que lo que hicimos nosotros en su día es que cuanto más pasa el tiempo me doy cuenta que fue lo que me decía Luis, que estoy un poco loco, porque es que yo quité las jaulas no porque me lo impusiesen como ahora Europa y los clientes, sino porque yo no creo en eso. Ahora yo creo que los productores, cuando ya hayan quitado sus jaulas, pues se darán cuenta cuando pasen a la nave y vean todas las gallinas, como María ha estado esta mañana viendo ahí en Rujama la Paría, todas las gallinas, pues eso cambia un poco el chip y ves toda la gallina libre, moviéndose de un lado a otro, saltando tal, lo comparas eso con estar con una jaula y yo creo que luego dirán, joder, lo tenía que haber hecho antes, llevaba razón de Rujamar. Porque esto, María, yo tengo que hacer una pregunta, porque por lo que también os pude ver desde Compassion, o sea, como que tenéis muy... corrígeme si no, porque al final son conceptos que yo también a veces me puedo equivocar, como que la ganadería intensiva es algo, entiéndeme, nocivo para la sociedad, como que es algo que debemos erradicar o al menos transicionar hacia nuevos sistemas de producción. Cuando hablamos de la producción de puesta, tenemos esos 4 modelos, como bien hablábamos antes, ese tipo 3 es las jaulas, que es lo que hablábamos, ¿no? de que estamos pasando cada vez más alternativos, que podrían ser en suelo camperos o ecológicos. ¿Tú cómo ves esos otros 3 tipos de producción? O sea, ¿realmente consideras que son sistemas de producción que respetan en este caso al animal y también salvaguardan la alimentación de la sociedad? ¿O crees que debemos dar un paso más? ¿Qué pensáis también, no solamente como tú, también como desde la asociación? ¿Qué pensáis sobre estos 3 otros tipos de producción? Porque también, en cierta manera, también estaríamos hablando de ganadería intensiva, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo que quizá ahí es importante discernir un poco qué es lo que se entiende por ganadería intensiva, ¿no? Nosotros el concepto que defendemos mucho es el que quizá traducido al inglés y que el origen viene de ahí, es el factory farming, que es como que yo creo que el origen viene, no sé si conocéis a Ruth Harrison, que fue, digamos que fue la que puso la punta del iceberg con el tema de Animal Welfare, que fue para allá por los años 60, en la que escribió un libro que se llamaba Animal Machines, que hablaba de cómo los animales se habían convertido en auténticas máquinas de producir, ¿vale? Entonces yo creo que el término de factory farming viene de ahí. Entonces, de ahí a lo que tenemos hoy en día hay una evolución que es por lo que Compassion lucha porque se reconozca que cada especie que tú tienes en los sistemas de producción tiene unas necesidades conductuales, tiene unas necesidades comportamentales, tiene unas necesidades básicas, son seres sintientes que se merecen tener una vida digna. O sea, nosotros intentamos hablar siempre del individuo y de la especie y que esas necesidades y ese nivel comportamental que es propio e inherente de cada especie pueda ser desarrollado por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú, dentro de una granja, independientemente de si tienes 30.000 o 80.000 gallinas, estás considerando todas esas cuestiones, el animal tiene el espacio que necesita, tiene un ambiente enriquecido en el que puede desarrollar las necesidades básicas. En el caso de las gallinas, pues el baño de arena, el poder abrir las alas, el poder revolotear, como decimos, ¿no? Pasarse de un sitio a otro, ponerse las perchas, todas esas cuestiones, el tener los nidales. En el momento en el que tú consideras todo eso, el sistema es un sistema que tiene un nivel de bienestar adecuado, en algunos casos mucho mayor, y que bueno, es un sistema en el que más a gran escala
pero no consideramos que sea el factory farming, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, quizás Compassion sí que está claro, como hemos visto en algunas ocasiones, que sí apostamos quizá por una reducción del número de animales que están implicados en la ganadería, a cambio de que eso sea una mejora, ¿no? Por lo que decimos, pues a veces, por ejemplo, cuando quitas las jaulas, ya sea en conejos, o sea, por ejemplo, en gallinas o en cerdas incluso, pues a veces esos números tienen que bajar un poquito, pero a cambio obtienes un producto de mayor calidad, un animal que está mucho mejor, más resiliente, menos usos de antibióticos, etcétera, etcétera. Por toda esa bola es por la que nosotros Que sí que es verdad que hay como un estigma por la gente, sobre todo fuera del sector, porque siempre ha sido como muy atacado el sector primario con lo que es el bienestar animal. Y, por ejemplo, yo con Rubén, yo os lo puedo asegurar que también fuera de cámaras, cuando él va a las granjas y ve a las gallinas pues pegar los saltos, volar y demás, realmente tú, Rubén, te sientes orgulloso de tus gallinas. Entonces, es una lástima que muchas veces como que la sociedad peca de ese encasillamiento. A veces también es cierto que hay veces que en el supermercado te venden gallinas de tipo 3 y en la portada te sale la gallina ahí como en el exterior, ¿no? Que muchas veces juegan con ese estímulo al consumidor. ¿Tú, Rubén, qué piensas sobre eso? Porque es una lástima, ¿no? Como, joder, empresas como la tuya que realmente se involucran en este sentido, que la encasillen, ¿no? En este tema. ¿Y por qué crees que estamos haciendo el podcast? No, Pues no, nos tenemos que dar a conocer y que la gente vea que Rujamar ha sido y es una empresa distinta. Todo esto que dice de la publicidad, eso yo creo que está regulado. Y es cierto que yo algunas veces voy y veo en pocos supermercados ya que veo de jaula y ves huevos de gallinas enjauladas y se ve una foto en el estuche de una gallina en el prado, contando, cachondo, ¿qué me estás contando? Pero con respecto a lo que ha comentado antes María, que veo que piensas igual que tu compañera Elisa, esa fue una de las razones, lo que acaba de decir es una de las razones que a mí me llegó que digo, yo con esta gente tengo que colaborar, porque fijaros lo que acaba de decir. Acaba de decir que para ella, independientemente del número que tengan las aves, que las aves puedan desarrollar todas sus funciones, que tengan todas sus capacidades físicas, predisposiciones innatas que tenga el animal para poder hacer, que las pueda desarrollar. Ahí yo creo que, y esto pues es otro ostión que me darán luego por ahí mis colegas fuera, cómo puede desarrollar lo que está diciendo María, cómo puede desarrollar sus capacidades innatas en animal en una jaula. Que a mí que me lo expliquen. ¿Para qué quieren las alas? Porque yo tengo mis naves que suben 3,5 metros de un salto hasta el suelo. ¿Cómo si en una jaula que tienes un techo de 50 centímetros o 40 centímetros puede la gallina subir? Es imposible. ¿Cómo se puede desplazar lateralmente para interactuar con otras aves? Estará viviendo toda su vida con sus 40-50 aves. Entonces, lo que María acaba de decir, para mí, tiene todo sentido del mundo. O sea, yo no le encuentro ahí ningún radicalismo, ni ninguna frase, ni ningún concepto que sea distinto a lo que piensa Rujamar. Uh-huh. Aquí sí que es verdad que también para hacer... alguien tiene que ser el abogado del diablo. Está el factor económico y el factor del consumidor. Entonces, hablando un poco más de... al final, no solamente a nivel regulatorio, sino también por el propio consumidor... ¿Cómo veis la evolución, ¿no? Como decíamos al principio, a corto o medio plazo? Porque tú, María, me comentabas que al final también desde la asociación no solamente valoráis el bienestar de los animales, sino también buscar un equilibrio con los productores para que sigan suministrando este alimento, ¿no? Porque al final, en este caso, que estamos en el sector de puesta, hablamos del huevo, que es un alimento realmente que es muy protagonista en todas las dietas, sobre todo mediterráneas, es un alimento accesible, de gran proteína, ¿no? De origen animal. Entonces, claro... alto valor proteico. Alto valor proteico. Muy bien, Rubén. Entonces, claro, ¿consideráis que, porque entiendo que desde Compassion lucháis porque en el futuro todo el mundo cuente con sistemas alternativos, ¿no? Que yo creo que es el mínimo que exigís a una empresa para que salvaguarde estos el bienestar animal que hablamos de las aves? Entonces, ¿consideráis que es un futuro viable que todas las producciones sean alternativas y al mismo tiempo que los consumidores también tengan este producto en sus casas de forma accesible? Totalmente. O sea, totalmente lo que decía, bueno, por lo que ha dicho Rubén antes, ¿no? En Compassion, si tenemos una línea roja y la tengo que marcar, sin duda son los sistemas de jaula.
Y no porque a nosotros a lo mejor no lo diga el sentido común, ¿no? O porque sea lo que veamos, sino porque ya lo avalan así los últimos estudios científicos que se han hecho específicamente sobre gallinas, bienestar animal, en los últimos 10 años, ¿no? Que es, como sabéis, una ciencia que ha crecido exponencialmente. Entonces, las evidencias están ahí, que nosotros además intentamos siempre, aparte del convencimiento que tú tengas como propia, o sea, yo como persona propia como María o como parte de Compassion en el rol que tengo que desempeñar, aparte nosotros siempre vamos con estudios y argumentos que puedan justificar lo que estamos intentando explicar y por qué pedimos ciertas cosas o por qué recomendamos ciertas cosas, ¿no? Y esas evidencias están ahí. Entonces, en ese sentido, lo que queda es, pues lo que decía Rubén, tener en cuenta que hacer los cálculos, que creo que son fáciles, porque al final, pues si hablamos ponte que hablemos de 30, 40 céntimos por docena, ¿no? Ponte. Y hablamos a lo mejor pues de una familia media que tenga 4 miembros y el consumo, pues a lo mejor estamos hablando de ¿qué? De 50 euros al año. Es totalmente, o sea, te quiero decir, es una cuestión totalmente al alcance te diría que el 80% de la sociedad, ¿no? Entonces, y ya hemos visto pues eso, que hay empresas que lo han hecho, que hay otros países que lo están haciendo y que es una mejora, pues además una cosa que es importante, que yo creo que se lo comentaba también a Rubén, es que yo personalmente cuando he ido a visitar sistemas alternativos y no solamente en gallinas, sino por ejemplo en conejo, que le comentaba a Rubén que llevo también un par de años trabajando y tal, en los sistemas alternativos a mí me proporciona también mucha alegría cuando veo que los propios ganaderos me cuentan, ostras, es que es mucho más satisfactorio trabajar en un sistema así. O sea, es que yo me siento mejor, es que estoy más contento, es que incluso hay sistemas, por ejemplo, en conejos se está trabajando ahora en que los sistemas alternativos tengan en cuenta la ergonomía de las tareas que tiene que realizar el ganadero para coger a los animales, tal. Entonces, que un ganadero te diga que aprecia, ¿no? Por lo que dice Rubén, porque tú entras y ves unas gallinas que están sanas, que se están moviendo, que hacen comportamientos que tú no habías visto nunca porque no se les había permitido, pues eso también yo creo que es una motivación extra para cualquiera, ¿no? Yo sé, perdóname, yo sé por qué te ha preguntado esto. ¿Sabes por qué te ha preguntado lo del precio? ¿Por qué? Porque a él le dicen muchos productores, es que cuando produzcamos en alternativo va a ser una ruina, porque la jaula y tal, y llevan parte de razón. Producir en jaula es muy fácil y es muy intuitivo y se alcanzan grandes producciones. Producir en aviarios es una producción totalmente distinta, en la cual tienes que adaptarse. Los productores que sepan que cuando cambien de jaula a suelo o de jaula a campero, que sepan que van a tener un cambio radical en su modelo de producción, que empieza desde el primer mes de la gallina que nace, que tú ya tienes que enseñarles en el aviario a las gallinas a acostarlas. Es mucho más es más trabajo, tienes que tener mucha más atención, tienes que estar mucho más pendiente de las posibles asfixias, tienes que cuidar mucho más la alimentación, tienes que cuidar mucho más el programa vacunal, tienes que emplear a mucha más gente para el cuidado de esas aves. Todo eso redunda en la recría, o sea, todo eso la recría lo que hace es que la puesta sea todo más fácil, pero ahí no acaba todo. En la puesta también tienes que duplicar tu personal. Porque si antes una granja con 100.000 personas te daba un granjero, ahora una nave de 100.000 gallinas, olvídate que no te la va a dar un granjero, tienes que poner como mínimo 2. Y tienes que hacer labores de pastoreo, tienes que estar muy pendiente de las aves, tienes que saberlas identificar cuando se te avecina un posible problema debido al estrés. O sea, los granjeros en los aviarios se convierten en expertos avícolas. Entonces, todo eso es normal que cree pánico para el que en su vida ha tenido una gallina aviario. Pero el mensaje que nosotros tenemos que dar es que eso hay gente que ya lo ha hecho, hay gente que está optimizando muchísimo sus costes productivos, lejos de estar igual el coste productivo de la jaula al suelo, porque dista, como ha dicho María, 30, 40 céntimos, 35 céntimos, pero creo que eso es un logro, porque estamos hablando, ¿cuánto es eso en el huevo? 2 céntimos el huevo, 3 céntimos el huevo, por favor. Y la satisfacción de ver una gallina libre a no verla. O sea, es ridículo, pero sí que es cierto que cuando des el cambio, si la mentalidad del granjero sigue pensando que se va a poder arreglar con los mismos medios personales, con los mismos medios materiales y con 4 chapucillas que haga, que se olvide. Tiene que cambiar su sistema radicalmente. Se tiene que profesionalizar hacia un sistema donde el granjero pierde el control, donde la gallina es la que te dice lo que tú tienes que hacer y tienes que aprender a leerla. En una gallina en una jaula, el granjero es el que le dice, yo te pongo la comida, la bebida, pones y hasta luego. En un aviario no. La gallina
cuídame bien si quieres que te ponga huevo en el nidal. Si quieres que me suba a comerme el pienso que me has puesto, o me pones un pienso de esta hora a esta hora y así, o si no lo va a comer tu abuela. El agüita la quiero de esta manera, esto lo quiero así. Y a mí no me... si eres camper, a mí abrirme la puerta todos los días a las 11:30 y como no me la abras un día, te la lío, ¿sabes? O sea, la gallina lleva el control. Entonces el granjero tiene que adaptarse a las necesidades del ave. ¿Eso es fácil? Para el granjero que ha estado toda la vida con las jaulas, es muy difícil. ¿Se puede conseguir? Sí. Es cuestión de tiempo. 1 año, 2 años, 1 lote, 2 lotes, pero al final, cuando ya lo controlas como nosotros, después de estar más de 10 años trabajando con sistemas alternativos, pues al final le coges el truco y con más trabajo y más dedicación y más profesionalidad y sin parar de formarte y sin parar de investigar y sin parar de darle formación a los granjeros para que se conviertan en profesionales dentro de las naves, se puede conseguir. Ahora, me gusta, y además me gusta que me lo digáis con números. ¿Qué representaría cambiarlo? 30-40 céntimos, porque al final un consumidor que esté viendo esto también se preguntará, ¿no? ¿Cuánto le subiría también a la bolsa final? Yo voy a hacer una pregunta, abriendo un paréntesis, porque luego sí que quiero entrar más en detalle dentro del sector avícola español. ¿Qué pasa cuando tenemos regiones donde tercermundistas, como pueden ser distintas regiones de África, donde buscamos primar el coste del huevo para satisfacer al máximo número de personas? ¿Creéis que son 2 mundos que pueden coexistir o realmente no es una línea roja que no debemos pasar, como decías tú antes, María? ¿Qué piensas de cuando hay regiones que realmente buscan alimentar el máximo número de personas con productos como el huevo, en este caso, porque con el cerdo podemos hablar de otra suposición, pero en el caso del huevo justamente, ¿qué piensas de esta situación, ¿no? Porque entiendo que desde la asociación cubrís todo a nivel global. ¿Vosotros tratáis diferentes, o sea, tratáis de forma diferente a distintas regiones, depende de cómo es pues, el nivel socioeconómico de esa situación en concreto, o cómo valoráis ese tema? Pues mira, Compassion es internacional y tenemos, de hecho, hace 4 o 5 años que hemos empezado a trabajar en Asia y tenemos compañeros que trabajan en Vietnam, en China, en Japón, en Brasil. Bueno, Brasil es proyecto ahora, perdona, Sudamérica es proyecto ahora, pero bueno, ya se han establecido relaciones y tal, pero sobre todo en Asia. En Sudáfrica se abrieron unas oficinas hace 2 años y hay proyectos que están incipientes. Entonces, obviamente, no se puede negar que hay una casuística que es totalmente diferente a Europa, ¿vale? Eso sí, no se puede negar. Pero nosotros trabajamos igual que intentamos aquí, que era una de las cosas que quería decir antes, que los productores hagan inversiones, esas inversiones a futuro, y como dice Rubén, obviamente, pues se encuentran que tienen problemas de mano de obra, que tienen que reaprender cómo se maneja, que tienen que reinventarse porque ahora hay que escuchar a la gallina en lugar de decir yo que soy el que pongo los horarios de la comida, de cuando entro, de cuando pongo la luz, etcétera. Sí. Nosotros intentamos en todo ese proceso de transición dar apoyo, asesorar en lo que podemos. Si yo no puedo, porque obviamente no controlo todo y no sé, pues tengo un equipo de que son científicos, que tienen background, que son doctores y que vienen de la universidad y tal, que me pueden ayudar. O sea, intentamos buscar las soluciones para dar apoyo al ganadero en todo ese proceso. Igualmente hacemos en otros sitios, teniendo en cuenta, por supuesto, esa casuística y adaptándonos a cuáles son las condiciones de allí. Pero sí es cierto que, por ejemplo, trabajamos con muchas empresas en Asia por intentar promover pues eso, el uso de sistemas alternativos, sacar conejos de las jaulas, sacar gallinas de las jaulas, que hemos sacado mucho, mejorar condiciones de pollos de engorde, etcétera. O sea, en eso sí. Dentro de Europa, una cosa que las empresas nos piden muchísimo es el tema de las cláusulas espejo, que yo creo que, o sea, que me parece totalmente justo, ¿vale? Que haya una legislación que cree condiciones equitativas para todas las empresas que trabajan en Europa y que tengan en cuenta que no sería justo para las empresas que se traigan huevos de otros países que, como tú dices, es uno de los puntos. No tienen esa legislación. Pero bueno, las cláusulas espejo es algo por lo que nosotros o sea, lo defendemos, lo luchamos, pero claro, tenemos que tener en cuenta que al final todos hemos jugado al juego de la globalización, ¿no? Y en el juego de la globalización pues siempre algunos pierden, otros ganan, entonces tenemos que intentar que sea un juego justo, yo creo que en todos los niveles, no solo el sector agroalimentario, ¿no? Que por supuesto es el nuestro, pero que los justos serían todos. Es un punto que te quería comentar después, porque al final también es otro de los grandes, ¿no?, de quehaceres de la sociedad para ver cómo afrontamos esa situación. Yo voy a intentar que el podcast no sea largo, porque es que vale. Justo hay muchos temas que igual estamos hablando demasiado. No, está muy bien. Pues Rubén, te voy a preguntar ahora, entramos en España, en el sector, bueno, en Europa en definitiva.
María comentaba que ellos desde la asociación, pues bueno, promueven, ¿no? Porque al final estos cambios a sistemas alternativos, la gente que viene de jaulas, supone un cambio de formación a nivel técnico, de oye, cómo tratamos a las gallinas, al final las dejas sueltas, supone unos deberes más que hacer cada día, entonces tenemos esa parte de formación que también asociaciones como la suya la promueven, pero también está el factor económico. Y aquí hay como una persona clave, o persona, vamos a decir, entidad clave, que es el Estado, porque al final desde Europa te marcan unos tiempos con las nuevas regulaciones que van surgiendo, de pues hasta tal año nos gustaría que todas las producciones sean alternativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, Rubén, tú eres productor, tú has vivido esta realidad de cerca, entonces, ¿qué papel crees que debería jugar el Estado para promover estos cambios? O sea, ¿crees que hay suficientes ayudas para promover los cambios? ¿Realmente para productores pequeños es un cambio complicado y haría falta alguna ayuda? ¿Qué opinas sobre eso? Porque al final entiendo que es difícil, ¿no? O sea, ya si para ti fue un cambio importante, entiendo que para un productor pequeño no debe ser fácil, ¿no? Pues mira, yo estoy un poco mosca porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aprobado ayudas para transformar las jaulas y yo, como la tengo transformada de 2018, pues como no son con carácter retroactivo, pues no me he comido ni un colín. Estoy un poco mosca en eso, ¿vale? Pero sí que es cierto que si en el 2012 nos hicieron hacer esa transición, que para muchos granjeros pequeñitos fue muy importante y muy costosa y más complicado de producir también, pues ahora en esta transición que viene de Europa, pues yo creo que, aunque yo ya no me voy a recibir nada, pero creo que si se pudiera ayudar a los pequeños productores de 30, 40, 50, 60.000 aves, 100.000, hacer esta transición, una pequeña ayuda desde Europa, puesto que es una imposición europea. Otra cosa es que te lo impusieran tus clientes, pero si te lo impone Europa, tienes la vida útil de una jaula es 25 o 30 años, se hicieron en el 2012 una importante inversión, tendríamos que tener como mínimo hasta 2030, 2035 la vida de esa jaula, puesto que se va a quitar antes, pues a lo mejor una pequeña ayuda no vendría mal. Es que al final, perdón, Rubén, acaba. No, que a mí no me gustan, a mí particularmente, a mi empresa, no nos gustan las ayudas, no nos gustan las subvenciones, pero creo que para diferentes productores pequeños esa ayuda para transformar no vendría mal. Es que al final yo también te quiero preguntar, María, porque o sea, es importante, ¿no?, que se busque un equilibrio entre productor y bienestar, porque sí que es verdad que alguna vez a mí me han comentado, ¿no?, es un poco incertidumbre esto de los cambios, venimos del 2012, como bien decía Rubén, del cambio de las jaulas enriquecidas, ahora buscan sistemas alternativos, la vida útil de una jaula, los sistemas son 25-30 años, ¿no? Entonces, tú entiendes, ¿no?, que al final hay diferentes plazos para un productor de amortizar ese tipo de inversiones, porque son inversiones de muchos dineros, ¿no? Para la gente que no conozca el sector son muchos millones muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre eso? Pues mira, yo creo que el tema ahora que habéis sacado el tema de las jaulas enriquecidas, yo creo que todos han llegado a la conclusión de que fue una mala guía, ¿no? Fue una mala guía. Y de hecho yo por aquella época ni siquiera no estaba ni muchísimo menos en Compassion, pero siempre he sido seguidora desde hace muchos años y estaba al tanto de lo que ocurría, y ya me consta que desde Compassion se habían hecho varios llamamientos a no seguir, o sea, a no promover el tema de las jaulas enriquecidas, porque al final no suponía grandes mejoras para el animal realmente, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay grandes inversiones, porque además lo oigo de las distintas especies con las que trabajo, ¿no? Hay sectores que tienen, afortunadamente, más recursos, hay sectores que tienen menos recursos, sectores que son más voluminosos, menos voluminosos, ¿no? Por ejemplo, si comparamos el porcino con el cunícola, por ejemplo. Pero en este caso, es lo que te decía, yo creo que nos avala lo que hablábamos con Rubén antes, nos avala un cambio de la sociedad en todos los aspectos, ¿no? Hablábamos antes de cuando habíamos visto que si en el año 2000 iba a ser un cambio, ¿no?, brutal, decían que iba a ser el fin del mundo, que no sé qué, que si cuando llegó la televisión, que si ahora los coches eléctricos, o sea, te quiero decir, la sociedad ha ido evolucionando, y no solamente en todo esto, sino también en su mentalidad. Y la sociedad ya se ha pronunciado pidiendo ese cambio, eso por un lado. Por otro lado, existen, pues eso, la posibilidad, ¿no?, de hacer que lo que han hecho otros y que se había visto que es factible y que es viable, ¿no?, económicamente en todos los aspectos. Y luego yo creo que lo inevitable es que
tenemos unas condiciones globales exteriores que son incipientes, ¿no? Como cuestiones pues, de recursos naturales, de cambio climático, de afectaciones que están directamente afectando al planeta y que eso va a afectar a otras cosas. Y creo que uno de los principales sufridores va a ser el sistema alimentario, y entonces hay que intentar pujar porque ese sistema alimentario esté preparado para el futuro que se nos avecina, ¿no? Entonces nosotros estamos firmemente convencidos de que esto al final es una inversión a futuro. Es una inversión a futuro y bueno, y hay que apostar por eso. Obviamente hay algunos productores como Rojamar que si tú realmente estás convencido y es una convicción real, lo haces sin necesidad de mucho más. En el caso de que no exista esta convicción, pues se pueden incentivar con las ayudas, se pueden incentivar con moratorias, pero que es una inversión segura a futuro. Me decías también lo del cambio climático, sí es verdad que también hay otro tema ahí, pero no sé si nos va a dar tiempo de hablar de sostenibilidad, de producir menos con más recursos, bueno, en fin. Luego vamos a intentar a ver si nos cabe dentro de la hora que tenemos apuntada para hacer. Yo me te quiero hacer una pregunta también, y es, al igual que vosotros, hay otras asociaciones que no están enfocadas en bienestar animal, sino están más enfocadas en el sector del huevo, ¿vale? Aquí tenemos varias en España. ¿Cómo es la relación con esas interprofesionales? ¿Habláis con ellos y demás? Normalmente lo que hacen estas interprofesionales, para la gente que no lo conozca, pues es un poco salvaguardar que el huevo sea un alimento protagonista en las dietas mediterráneas, en fin, hacer estudios sobre el huevo. Bueno, ¿cómo es un poco tu vinculación o tu relación con ellas? Pues mira, tengo que decir que para mí las interprofesionales en España son clave. Y de hecho yo trabajo muchísimo con Interporc, trabajo muchísimo con Intercun y tengo relación con Interovo y Federovo, mucha menos, tengo que decir, de la que a mí me gustaría, porque creo que la casuística en este sentido ha sido diferente. Yo cuando Rubén comentaba antes que ellos comenzaron su transición en el 2017. A partir de ahí como que se empezó a desencadenar quizás una tendencia, ¿no? Y quizás no tan pronto, pero a lo mejor a partir del 2020, 2021, sí que el sector se empezó a mover más. Y entonces yo tengo la sensación de que cuando yo entré a Compassion, que una de las principales cuestiones que quería era trabajar con el sector del huevo, muchos productores ya habían empezado la transición, ya sentían que eran autónomos, que iban solos, ¿no? Y que quizás no necesitaban un agente externo. Y, abro un paréntesis aquí, quizás muchísimo menos un agente externo como Compassion, ¿no? Que como comentábamos antes, pues al final la carta de presentación pues no deja de ser una entidad que es de protección animal, que mira por el bienestar animal, bla, 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 y que, como comentábamos antes, se percibe de una manera muy diferente en España a como se percibe a lo mejor en otros países, ¿no? Entonces, yo tengo que decir que, muy a mi pesar, las puertas del sector del huevo a mí me ha costado muchísimo he llamado a muchas, me ha costado muchísimo que se me abrieran algunas. También con productores, ¿no? Solamente... Con productores. Pero no lo dirás por Rujamar, ¿no? No, es la excepción. Rujamar es la excepción. Vale. Y tenemos también hemos tenido alguna colaboración con Huevos Guillén, que también ha ido muy bien. Lo que decía antes Rubén, mi antecesora, digamos, Elisa, ella realmente trabajaba con Pasión en Italia, pero como hablaba algo de español y controlaba el sector avícola, empezó a meterse un poco, ¿no? Y empezó a trabajar un poco en el sector avícola, no en otros sectores, y quizá yo en otros sectores he podido meterme mucho más y he tenido las relaciones mucho más fáciles que lo que han sido en el sector del huevo. Pero para mí las interprofesionales son un actor clave porque son la mano directa hacia los productores. A mí lo que me gusta además y lo que considero más interesante y también que tiene mayor impacto sobre los animales, que al final es lo que nosotros buscamos, es trabajar con los productores, codo con codo. Y tengo, pues, por ejemplo, con otras interprofesionales, pues al final intento ser uno más. Intento ir a los congresos, intento ir a las reuniones, a las formaciones que hacen, a los simposios nacionales, a los congresos internacionales, porque al final es cuando te relacionas con ellos, cuando te enteras de lo que está pasando, cuando compartes opiniones, y intento construir relaciones de confianza. Pero con el sector del huevo no me ha sido fácil. Bueno, hablaré con Mariluz y con Esther para ver si te podemos hacer algún hueco en alguna reunión. ¿Cómo te gusta poner nombres, Rubén? No. Sí, al final... ¿Las conoce? Las conozco, sí. Y a Mariluz la conozco. No hace mucho que entró dentro de... Ya, pero yo la conozco de Intercun. Cunícola, ¿no? Sí.
de hace cunícola. bastantes años, sí. Pues bueno, llegamos un poco. Tengo al final, me he apuntado como cuestiones finales que queda hablar, depende un poco del tiempo que tengamos, que al final, oye, todo lo que os pueda rascar, mejor. Rubén, oye, sector avícola español. Tú has visto mucho mundo también, sobre todo desde hace años, que ves un poco cómo se hacen las cosas al norte y tal. ¿Qué opinas del sector español? Pues yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se está logrando en España. Llegamos un poquito tarde, porque hay otros países que han hecho los deberes antes, pero somos españoles y tenemos que llegar siempre un poquito más tarde que los demás, a la par que los italianos, portugueses, pero incluso ellos nos están adelantando en esto. Pero bueno, nosotros cuando nos han apretado siempre hemos ido para adelante. Creo que ahora se está apretando por los principales supermercados, que hay que eliminarlos ya, y eso va a favorecer a que se haga. Y creo que hay que decir que es un sector súper profesional. Se está unificando bastante. Era un sector que estaba muy atomizado, donde había muchas granjitas pequeñas, y ahora con diferente gente que está viniendo de fuera, incluso los que estamos aquí y competidores míos que están por la labor de adquirir compañías, se está consolidando. Lejos de perjudicar al consumidor, creo que eso es mejor. Creo que eso es una pieza clave para unificar cualitativamente cómo hay que hacer las cosas, y al final todo redunda en el consumidor final. Y creo que debemos sentirnos orgullosos, y en un periodo muy breve de tiempo. Yo creo que antes del 2030, lo dije hace 2 días en una entrevista que me hicieron en COPE, antes del 2030 yo creo que vamos a tener muy pocas granjas en España comercializando huevos con jaula en supermercados. Siempre hay tiendas de diferentes países sí, que nos han puesto locales, que siempre van a buscar el huevo barato como sea, y ese nicho aún existe en Alemania. En Alemania hay un 2 o un 3% de gallinas en jaula que no son capaces de erradicarlo, porque siempre hay un cliente que te compra. Yo me da igual cómo esté la gallina, yo lo que quiero es huevo barato, barato y barato, como sea barato. Pues ese porcentaje siempre va a querer, pero yo creo que siempre va a quedar, pero creo que el 2030 o antes, más del 90% del sistema productivo español estará en producción alternativa. Sí, creo que se manejaba la fecha de 2032, si no me equivoco, para bueno, en fin, de documentos que he ido leyendo y demás. Hablemos de un tema importante de bienestar animal, como es el sexado con los pollitos macho, que es un tema que algunos países ya, si no me equivoco, han prohibido. Y en España creo que está trabajando para ello. De hecho, Rujamar, si no me equivoco, habéis impulsado diferentes iniciativas desde las clases genéticas y demás para un poco intentar evitar ese sacrificio, ¿no? Antes de producir el primer latido y demás. ¿Cómo veis la situación en España de esto? ¿Yo o tú? Te voy a dejar yo a ti, porque yo ahí vale. No tengo tanto que decir. A ver, nosotros hace 4 años yo ya me preocupaba. Yo, como le he dicho antes a María, yo me preocupo realmente por el bienestar animal y todo lo que tenga que ver con la gallina, que es lo único que sé, porque a mí me va a hablar de pollos, de conejos, de cerdo, no tengo ni idea. Tengo buenos amigos, pero no tengo ni idea de nada. Y yo en la gallina no solamente me preocupo de lo que es la gallina cuando la gallina pone el huevo, sino que cuando nace un pollito, para que nazca un pollito hembra, nace uno macho. Y el macho, cuando nace, como genéticamente está destinado claro, para poner huevos, y el macho no te va a poner nunca huevos, pues es un animal que muere nada más nacer, sí, y es alimentado para los zoos y tiene su función. Pero para Rujamar eso no era suficiente, entonces estuvimos buscando a ver qué cosas podríamos barajar con esto. Entonces lo que vimos hablamos con diferentes supermercados de que estos pollitos, cuando naciesen, nosotros hacer granjas paralelas para engordarlos, y después que tenga el supermercado el compromiso de comprarnos el pollito cuando pese a lo que valga. Claro, un pollo de engorde en 40 días, ¿no? Es cuando, ¿no, María? En 40 días es cuando sale 40 días. 40, claro, pero porque está diseñado genéticamente para eso. Pero un pollo que es para gallina, para engorde, tiene que estar 60, 70 días, y luego el peso que alcanza escasamente era un 1,200. Entonces, cuando lo propusimos esto a los supermercados, dijeron, esto no nos cuadra. Vale, pues vamos a ver qué técnicas hay hoy en día en el mercado para ver qué sexaje y nuevo se puede hacer a una edad donde Rujamar interprete que no está el animal sufriendo. Entonces, pues hicimos varias pruebas, me preocupé de lleno. De hecho, yo en mi agenda le dije a mi secre entonces, digo, cualquier cosa que haya a nivel mundial de sexaje nuevo, tal, tenemos que ser pioneros en esto, tal. Bueno,
una empresa holandesa diseñó una máquina donde con un pequeño punzón podía sacar un líquido del huevo y podía detectar si el huevo era macho o hembra, pero si el pollito está 21 días, esto lo podría hacer en el 14 o 15 días. Yo dije, bueno, pues a lo mejor me puede servir. Fuimos a verlo, me convenció, y yo le hice una pregunta y le dije, oye, ¿puedo ver el huevo a los 14 días? Entonces, cuando yo vi el huevo a los 14 días, yo vi que el pollito estaba formado ya. Incluso si lo rompías el huevo, el pollito estaba unos segundos moviéndose. Digo, esto no me sirve. O sea, no cambiaba mucho de 14 No me a cambiaba. 21. Digo, esto no me sirve. Vieron el interés de Lujamar, había muchos intereses holandeses y alemanes para investigar con eso. Ahora hay técnicas que en el séptimo, octavo día, creo, o en el noveno, séptimo, octavo día, donde el embrión es más pequeño que un pistacho, o sea, no es... Es como un embrión en una mujer con un mes y medio, más o menos, a la par. Pues que ahí pues es como un pistachito, y ahí yo creo que el huevo incluso se podría utilizar para la industria alimentaria. Pero ¿qué pasa? Que las máquinas que están destinadas para eso no son lo suficientemente potentes o capaces para hacer un nacimiento como nosotros, que tenemos naves de 200.000 aves. Entonces tienes que tener 400.000 pollitos, y esas naves tendrían que estar 10 o 12 días sexando ese huevo, pero la tecnología en esto está avanzando muy rápido. Creo que esto es una asignatura pendiente, que dentro de 8 o 10 años pues hablaremos con normalidad de que este sistema se va a implantar y lo podremos conseguir. Que esto nos pasa igual en la gallina y también en el pollo. Correcto. Pues mira, os voy a lanzar un último tema. Yo creo que puede ser interesante. Es un poco hablando de la sostenibilidad, que es otro de los puntos que está a veces muy vinculado al bienestar animal. Y creo que lo dejamos por aquí. Creo que ha sido una conversación muy... En fin, que hemos tocado varios temas, ¿no? Y que puede ser muy interesante para todo el mundo. Hablemos de sostenibilidad. Yo luego le quería hacer, antes de hacer la pregunta estrella del programa, yo quería hacer una pregunta luego, cuando tú ya has terminado, yo le quería hacer una pregunta. Pues hablando de sostenibilidad, hay dos temas aquí. Hay uno que es la tendencia, no sé si también desde la asociación la trabajáis, de eliminar el número de granjas para que sea todo más sostenible. Esa es la primera. No sé qué pensabas de eso, María. Eliminar el número de granjas. Eliminar el número de granjas que hay, para que sean más sostenibles, tener granjas más grandes y menos pequeñas. Eso es un tema. No sé si a lo mejor digo, no, este chico no es un tema que toquemos en esta asociación, ¿no? Pero bueno, contártelo porque seguro que nos lo preguntarán. Y el segundo, claro, me comentabas también el tema del cambio climático y diferentes, bueno, en fin, vimos una realidad que no podemos obviar. Entonces, claro, producir con nuestros sistemas alternativos repercutiría también en un número mayor de recursos. Ahí, por ejemplo, en España siempre hemos tenido problemas de sequía con el agua y demás, en fin, más recursos. ¿Qué responderías a alguien que te lo dice? En fin, para primar antes el bienestar animal, primar antes el número de recursos que utilizamos. Esas son las dos preguntas que te lanzo en relación a la sostenibilidad. ¿Qué piensas sobre ello? Bueno, pues yo creo que obviamente si tuviéramos la varita mágica, ¿no? Ya la habríamos utilizado. Yo creo que la clave está en buscar el equilibrio, porque al final, por ejemplo, nosotros, es lo que te comentaba quizás antes, ¿no? Es cierto que cuando tú, a lo mejor, por ejemplo, transicionas una granja en la que hablemos, por ejemplo, de avicultura de pollo, por ejemplo, si tú quieres dar a esos animales ciertas condiciones, como se hace, por ejemplo, en gallinas de puesta, ¿no? Quieres darle más espacio para que puedan moverse, quieres darle material de enriquecimiento adecuado, quieres que tengan un suelo más adecuado para evitar problemas de pododermatitis, quieres trabajar otras razas para que sean más robustas, más resilientes. Todo eso, al final, va a repercutir en que quizá, bueno, cuando hablamos de densidad, que es un término que todo el sector entiende, ¿no? Pues es verdad que esa densidad tiene que ser menor. Entonces, lo que te comentaba antes, que quizás nosotros, como te he dicho antes, ni somos una asociación vegana, ni buscamos el fin de la ganadería, porque vemos a los animales como parte de la actividad ganadera que reconocemos como una actividad económica, pero sí que quizás vemos que hay que hacer que quizás se podría hacer una reducción en pro de la mejora, ¿no? Y que a lo mejor, pues no, como ocurre por ejemplo con el pollo, no tanta carne de pollo
a tan bajo precio y de tan poca calidad, pero a lo mejor menos carne de un producto más diferenciado, con mayor calidad, que te ofrezca mayor bienestar animal y mayor sostenibilidad. En el tema del pollo, por ejemplo, desde Compassion estamos trabajando lo que ya se llaman estrategias de mitigación. Entonces, sí que es verdad que ya hay estudios que no solo abarcan el aspecto económico de lo que sería esta transición, sino también el aspecto de la sostenibilidad, ¿no? Y ahí pues se habla de las posibles estrategias que se pueden implementar para reducir eso que todo el mundo piensa que, bueno, como es más espacio, es más agua y es más no sé qué y es más no sé cuánto. Pero hay cuestiones muy básicas como, por ejemplo, dentro de la avicultura de carne, uno de las principales, que creo que es casi el 60 o el 65% de la huella medioambiental que tiene, se debe al pienso, ¿no? A lo que se llama el FIT, porque proviene, pues, bueno, por las características que tiene, porque proviene normalmente de otros países, porque eso contempla el uso del agua, el uso de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si tú trabajas sobre esa estrategia de nutrición, ahí está demostrado que se puede reducir muchísimo. O, por ejemplo, todas las cuestiones que nosotros promovemos es eliminar el aturdimiento por baño eléctrico. Ahí parece una tontería, pero si tú eliminas ese baño eléctrico, estás reduciendo muchísimo, por ejemplo, el consumo de agua, ¿no? O sea, hay cuestiones que se pueden trabajar y que poco a poco se van estudiando y se van avanzando precisamente para intentar encontrar ese equilibrio. No es porque blanco y negro, ¿no? Exacto, no es blanco-negro. Y eso de hablar, de decir que el bienestar animal es en contra de la sostenibilidad, creo que no es correcto del todo. Hay ciertos matices y hay que hablar con propiedad. Yo no soy una entendida de la sostenibilidad, voy aprendiendo cada día, pero tengo compañeras que sí, así que si te interesa, te las traigo y que hablen largo y tendido sobre el tema. Yo te digo que es un poco preguntas que te pueden lanzar porque al final son aspectos que siempre se comentan cuando hablamos en materia de bienestar animal. Entonces me gusta que me digas que no es hacerlo así o así, sino que es un poco ver, no obviar la realidad que estamos viendo, yo creo, ¿no? De tanto a nivel del huevo, que es protagonista en todas las casas prácticamente, a pues también salvaguardar con los animales, buscar un gris que sea cómodo para todos, ¿no? Sí. Ahí también, incluyendo las gallinas también dentro de ese todos. Así que Rubén, te toca, lánzale la pregunta. Pero ya has terminado. Sinceramente me queda una última, que si queréis hacer un mensaje al sector, aprovechar también el podcast que tenemos para lanzar, vale. para decir, oye, chicos, arrimen las puertas, que me gustaría visitaros. Es un poco eso, o sea que Rubén, como quieras, este espacio es tuyo, o sea que... Venga, vale, pues te hago yo una pregunta, María. Tengo dos, ¿vale? La última te hago la última, ¿vale? Pero ahora te hago yo una y después te hace Gerard la otra. Oh, madre mía, vale. ¿Qué mensaje le dirías tú a todos los productores ganaderos que ven en tu asociación y en la asociación en todas las asociaciones que formáis parte de la alianza como un enemigo a batir? Como una gente que lo que quiere es erradicar la producción animal, que lo que quiere es que comamos hierbajos, que lo que quieren es que las granjas todas se cierren y que ven en vosotros un enemigo total. ¿Qué mensaje le darías? Pues yo le diría que, que es verdad que hay asociaciones de muy diversos tipos. Y es verdad que cada asociación tiene su lugar y tiene su estrategia, pero desde el punto de vista de Compassion yo tengo que decir que, y como he dicho antes, que yo me siento muy cómoda y muy orgullosa de estar donde estoy, porque además va en línea, como has visto, con lo que defiende Rujamar y en línea con lo que yo defendía en mi vida, digamos, mi aspecto más privado. Y creo que yo al final, y mis compañeras de los distintos países, porque al final somos un equipo de 28 personas que tenemos diferentes oficinas por Italia, o sea, por Europa, y tenemos pues muchos compañeros que siempre creo que la ventaja es que trabajamos a nivel local, hablamos la lengua, entendemos el mercado e intentamos construir relaciones de confianza y de respeto. O sea, al final se trata de eso. Es cierto que nosotros llamamos a la puerta y decimos, oye, tienes no sé cuántas gallinas o tienes no sé cuántos conejos o tienes no sé cuántos pollos y nos gustaría que te plantearas implementar medidas que cambien de mejora de bienestar animal que puedan repercutir positivamente en la vida de estos animales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Y a partir de ahí intentamos establecer colaboraciones, lo que te digo, basadas en el respeto, en escucharnos, en dialogar y encontrar puntos en común. Siempre hay puntos de diferencia, pero yo con las empresas con las que colaboro, pues voy a granja y les digo, mira, es que yo creo que esto lo podréis hacer así, o ¿qué os parece si contempláis esto, contempláis lo otro? Y yo me dice, mira, pues esto no lo podemos hacer, porque esto no, esto sí que no, bueno, pues y lo otro, y si intentamos, y ahí buscamos un equilibrio y al final acabamos elaborando una propuesta y trabajando juntos, porque al final
consideramos que esa relación puede ser positiva para los dos. Y creo que no puedo hablar por otras asociaciones y por otras estrategias, tenemos compañeros de todos los estilos, pero desde luego por Compassion diría que nosotros siempre trabajamos con la industria y no contra la industria. Y creo que eso es fundamental. Me alegra mucho escuchar esto. Si te parece, se me acaba de ocurrir, ¿eh? Te voy a hacer 4 o 5 preguntas, Gerard, te estoy quitando aquí tiempo. A mí me ha convencido ya. O sea que... Mira, yo sí que te veo como una aliada nuestra, más que como una separatista y enemiga nuestra, ¿vale? Pero te quiero hacer 4 o 5 preguntas clave que creo que luego ellos le van a dar mucho juego en el podcast y tal. María Moreno, directora de Compassion World Farming, ¿está en contra de las jaulas? Sí. María Moreno está en contra de que las granjas sean grandes. No. María Moreno está en contra de la producción animal y está buscando desde su asociación que se elimine cualquier tipo de producción para que comamos hierbas y que no se coman animales. No. Yo tengo una última, Rubén. María Moreno ha estado a gusto en este podcast. Muy a gusto. Eso es la que me ha gustado. Muy a gusto. Muy bien, muy bien. Pues oye, Rubén, ahora sí, la última pregunta. Vale. No podemos fallar aquí. Tienes que hacer la pregunta estrella del programa. Vale, a todos los que tengo el honor de invitaros y que aceptáis a venir aquí, os hago siempre una pregunta, ¿vale? ¿A ti qué es lo que te toca los huevos? Pues mira, ya que has sacado esto, te digo, me toca los huevos que desde que trabajo en temas de bienestar de animales de granja hace casi 13 años, me siento un poco sola porque siento como que estoy en el medio. Siento que el sector está a un lado, que mis propios compañeros de otras ONGs están a otro lado, y entonces yo siempre defiendo una postura que resulta siendo la mala de la película, porque ni consigo que llueva a gusto de mis otros compañeros de la ONG, porque siempre, que trabajas con la industria, es que no eres crítica con los ganaderos, porque esto lo están haciendo así, porque no sé cuánto, y con los ganaderos, es que eres una ONG, porque defiendes los animales, porque la protección animal, porque no sé cuánto, y al final tengo que estar siempre como vendiendo quién soy, demostrando quién soy, que estoy capaz, que estoy formada, que soy una persona con la que se puede dialogar, y me toca el juego. Pues yo creo que a raíz de este podcast mucha gente va a ver en ti y en tu asociación un concepto totalmente distinto que a lo mejor, por un lado de lo que has dicho que te molestan, a lo mejor te dejan de molestar tanto. Por el otro no lo sé, pero por un lado yo creo que la cercanía con el sector de los productores, a raíz de lo que has dicho, yo creo que te va a ayudar para que por lo menos eso te toque menos los huevos que lo otro. Que al final yo creo que lo que ha dicho María, si al final la base de todo es la comunicación y ver cómo se puede trabajar juntos. A ver, yo no soy productor de huevos, pero a mí me has convencido. De poco sirve en este caso, pero bueno. Bueno, María, te digo una cosa que creo que hayas traído para Rubén. Sí. Bueno, es un detallito, pero creo que de lo que conozco de Rubén y de lo que he ido viendo en estos últimos años, ya sé que no te pierdes un fregado, eso es lo que se dice en mi tierra, que está metido en todo, es una mente que está siempre maquinando, como digo yo, y eso a veces pues genera mucho estrés, así que te traigo mi gallinita, que es una gallinita antiestrés, que además es pequeñita, la puedes llevar incluso en el bolsillo del pantalón y apretarla en momentos clave sin que nadie te vea, así que... es bueno. Esto lo metes en el pantalón. Sí, o en la chaqueta, te la metes en un bolsillo. Ocupa. Pues mira, agradezco un montón porque sí que muchas veces estoy estresado, ¿eh? Me estresa la vida. Sí, no lo dudo. Y yo también te he traído nuestro regalo estrella, ¿vale? Que es nuestra cajita, ¿vale? De Rujamar, que esta nos la hace una asociación que promueve la inclusión social y laboral de personas con distintas capacidades, ¿vale? Es que me han dicho que lo diga así porque cada vez digo una cosa, digo, no, apréndetelo, ¿qué tal? ¿Vale? Chula. Que es una asociación albaceteña donde tengo muy buena relación con ellos. Hay un montón de gente colaborando con diferentes capacidades con ellos. Lo hacen ellos toda la caja. Y mira lo que pone ahí, así lo puede ver la cámara, lo que pone aquí en la portada. No, aquí. Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Vale? Qué bonito. Esa es una frase mía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es una frase mía, pero que viene al pelo con esta gente maravillosa. ¿Qué tal? Me encanta. Lo hacen ellos todo, ¿vale?
Sí, no, Pues nada, además... lo pondré en casa con mi colección de resto de gallinas. Claro, ya puedes quitar los cuadros importantes y colocar eso ahí, que eso va a cambiar. Muy bien, muy chula. Muchísimas gracias. Pues nada, María. Pues gracias a nada, ti. ya con esto ya veréis que para los siguientes invitados, yo creo que lo hablaremos después, porque si no va a quedar un poco raro, te vamos a pedir que dejes un mensaje con una tiza, porque así lo tenemos contigo en todos los podcasts siguientes. Y nada más, María, oye, espero que haya estado a gusto. Tanto Rubén Mucho. como yo te queremos agradecer la valentía, porque no es fácil que desde el sector, que muchas veces, tanto por tu parte como por la nuestra, a veces, como no hay esa comunicación, pues se endemoniza, ¿no? Oye, no, que con esta gente no quiero tratar. Y oye, me ha encantado escucharte, ver al final que lo que buscas con los productores, que yo creo que es lo que se interesa, que buscas el equilibrio, que no todo es blanco y negro. Entonces, nada, por mi parte, muchas gracias por haber venido a este podcast. Pues muchas gracias por invitarme. Y yo también, María, agradecerte de corazón, ¿vale? Que sepas que me ha sorprendido para bien todo y la manera de hablar, de expresarte, de decirlo. Yo ya os conocía, porque yo ya llevo muchos años trabajando con vosotros y creo que esto va a ayudar mucho nos va a ayudar mucho al sector a ver que hay asociaciones que os tachan de extremistas animalistas, que creo que no es así, y creo que lo que estáis es por colaborar con nosotros y de hacer las cosas mejor, que os preocupáis por los animales y lo que queréis es que las cosas se hagan bien. Exacto. Que hay en eso, pues tenéis mi apoyo 100%. Pues muchas gracias. Pues nada más, hasta aquí el capítulo de Rujamal Talks de hoy. No os perdáis también el previo que tuvimos, ese capítulo 0, para conocer un poco de dónde surgía esta iniciativa, y por supuesto el siguiente, que venimos con una persona que es un auténtico espectáculo, os va a impresionar a muchos. Nada más, así que nos vemos hasta el siguiente podcast. Así que Rubén, nos despedimos. Adiós, hasta la próxima. Gracias, chao. Hasta luego, gracias.